no corren buenas noticias para Latinoamérica, o tal vez sí. Se ha concretizado las amenazas que ha hecho Estados Unidos a través de su presidente Trump contra Venezuela, o podríamos decir el cumplimiento de una promesa que es acabar con el narcotráfico que proviene de ese país. Hola, bueno, no he hecho muchos comentarios respecto a esta situación que se está viviendo en nuestro continente, que principalmente enfrenta a Estados Unidos con el gobierno venezolano. El punto de vista de Estados Unidos es que está enfrentando a un cartel y no a un gobierno legítimo. Para los que no apoyamos el gobierno de Maduro, efectivamente no estamos frente a un gobierno legítimo y es un gobierno que ya lleva ciclos de deslegitimación, tanto por lo electoral como por la persecución política que ha tenido. Entonces, principalmente, quiero comentarles algo y preguntarles a ustedes qué opinan con respecto a lo que está sucediendo, es decir, este enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, lo vamos a enmarcar ahí, y cuál es la solución que creen que va a tener este conflicto y cuál piensan que sería la mejor solución, que no es lo mismo. Uno puede suponer que esto va a terminar de una forma y uno quisiera que terminara de otra forma. Entonces quiero aportarle algunos antecedentes para que pudiéramos ver principalmente de lo que dicen algunos medios, ya que hemos estado bombardeados de muchas informaciones, pero al día de hoy hay una información muy relevante, que es que el presidente de Estados Unidos informó en una rueda de prensa que efectivamente habían eliminado a un barco que venía desde Venezuela con cargamento de droga. Bueno, veamos la primera información, que es del New York Times, donde dice: Maduro dice que Trump va a manchar sus manos de sangre si inicia una guerra con Venezuela. Mientras buques de guerra y soldados estadounidenses se reúnen en el Caribe cerca de Venezuela, Maduro amenazó con una lucha armada en respuesta a cualquier acción militar y también hizo un llamamiento a la paz, ¿cierto? Después de estos discursos tan fuertes. Esto es del 2 de diciembre del 2025 y es de el New York Times, y el reportaje es de Juliet Turkenwitz e Isabel Herrera. En líneas generales dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que responderá a cualquier acción militar estadounidense con una lucha armada, y dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está tratando de forzar al presidente Donald Trump a entrar en una guerra en el Caribe que dañaría su reputación. Han cambiado bastante los discursos. Para nuestra generación nos recuerda mucho al caso de Panamá, ¿cierto? Yo tuve la suerte de estar en Panamá para el ciclo del 11 de septiembre, ¿cierto? El mismo día de las Torres Gemelas. Y efectivamente tengo muy buenos amigos que participaron por la edad, recuerden que tengo 50 años, en ese tiempo éramos todos estudiantes universitarios, en la entrega del canal y lo que significó para ellos vivir la administración norteamericana, ¿cierto? Ser una suerte de colonia a lograr ser un país independiente, y también recordar lo que significó para ellos, para lo que significaba la dictadura de Noriega, o para algunos el gobierno de Noriega, ¿cierto? Fue trágico porque hubo efectivamente muertes de personas dentro del endurecimiento del gobierno de Noriega, como también en el ingreso de fuerzas militares norteamericanas. Aquí hay una cuestión, ¿eh? Yo recuerdo a un periodista muy importante deportivo de la televisión chilena, de la radio, de los medios de comunicación, que es temuquense, que es Julio Martínez, muy recordado. Y una vez Julio Martínez contó que, producto de la guerra de Irak con Estados Unidos, lo ataja una persona en el canal de televisión donde trabajaba y le pregunta: don Julio, ¿quién gana en la guerra? Y él le responde: ¿y por qué me pregunta eso? Si usted sabe que en la guerra no gana nadie. Entonces, si bien es cierto el llamamiento que hace ahora Maduro es por la paz, no fue lo que dijo en un primer instante. Yo creo que pensó que iba a ser una bravuconada y empezó a observar todos estos barcos que están en el mar del Caribe, en cierta manera, enfrentando a Venezuela para presionar. Lo que yo tengo claro es que lo más conveniente, en mi opinión, y me gustaría saberlo de ustedes, es que aquí no existiera una invasión y que la presión que está haciendo Estados Unidos surtiera el efecto de que este señor renunciara al gobierno, se produjera un gobierno de transición, lo vivimos en Chile, y se estructurara una vía de salida democrática a través de elecciones libres. Falta, sí, que se enjuicien y se rompan los enclaves militares y de gobierno que existen en ese país. Porque yo creo que de existir una invasión militar por parte de Estados Unidos, van a haber muchas bajas, pero por el lado de Venezuela, y eso es lo que uno no quiere, porque los países que no hemos tenido durante este siglo, ni el siglo pasado, enfrentamientos bélicos, no queremos vivir eso. Hay que entender también que la población
común y corriente como nosotros va a ser la que va a enfrentar la guerra. Porque los hijos de estos señores y los jerarcas no van a ir a la guerra, más allá de que hagan este gesto de ir a firmar su enrolamiento. No sé qué opinan ustedes. Entonces mi opinión principalmente es que la peor salida para Venezuela es que haya un conflicto armado, que yo creo que va a ser de muy corta data por la potencia militar que están enfrentando, versus lo que significaría una negociación producto de la presión que está haciendo militar Estados Unidos. Entonces aquí está lo que les decía. Una cosa es lo que yo creo que va a suceder, que yo creo que sí va a haber un incremento de la actividad militar, a lo que yo diría que me gustaría que sucediera. Me gustaría que hubiera un proceso de transición donde este señor se fuera a un exilio dorado y pudiera, en definitiva, entregar el poder y que todo esto se llevara en la mayor tranquilidad de lo posible en una situación como esta. Porque hay que entender que también hay mucha gente que está esperando la posibilidad de poder recuperar el poder, y también van a haber revanchismo en algunos sentidos muy justos por gente que ha sufrido mucho, ¿cierto? O sea, si uno estuviera en esa situación y estuviera acá. O tal vez puede suceder algo que pasó, como les decía yo, con el expresidente de Panamá, que vimos que mostraron cómo él estaba con su machete diciendo que nadie iba a ingresar a su país, y 3 doritos después, como dicen los jóvenes, lo vimos con un traje casi a rayas, atrapado por la DEA, ¿cierto? Por el Departamento de Narcóticos de Estados Unidos. También puede suceder, que lo que haya sea una extracción, que haya como un atisbo de una invasión y nosotros no nos enteremos viendo eso y este señor sea capturado. Bueno, son muchas las posibilidades, pero yo preferiría que en realidad no hubiera una guerra. Bueno, hay otros datos, Entonces, veamos lo que dicen, pues las capacidades militares, que es una cuestión que también nos llama la atención. Los que no somos del mundo militar no tenemos claro cuál es la capacidad militar que tiene Venezuela, o sea, para enfrentar esta guerra. Bueno, dice el diario Mercurio de Chile que Venezuela tiene 123.000 militares activos, más allá de estas milicias que llegan a dar un poquito de pena, porque en definitiva pueden haber muchas ganas, tal vez hambre para inscribirse, pero no van a poder con la actividad militar que tiene Estados Unidos, la preparación de un ejército que ha sabido de guerra, no dijéramos que ha ganado siempre, pero está continuamente en procesos militares y son militares profesionales. Miren, fíjense lo que dice el Mercurio, para eso los comparto. Dice que el personal activo son 123.000, que en el ejército hay 63.000, en la armada 25.000, en la fuerza aérea 11.500 y la Guardia Nacional 23.000, que entiendo que es como la policía. En gendarmería hay gendarmería y paramilitares, que incluye la Milicia Nacional Bolivariana, son 123.000, y reservistas hay 8.000. Tras las tensiones con Estados Unidos, Maduro dijo que tenían 4.5 millones de milicianos chavistas en todo el país. Yo no sé si él estaría tranquilo con entregarles armas, no sé cómo filtra si es de oposición o no. Y lo otro es que 4.5 millones de milicianos, las bromas que se hacían en las redes sociales era, oye, pero si se fueron tantos millones de venezolanos de Venezuela, si tú sumas y restas con la población, no te da la cifra de personas en edad para poder ir a la guerra. Eso es lo que decían algunas bromas, más que algunos comentarios serios, pero no deja de ser así. Bueno, en el índice global de poder de fuego está en el lugar 50 y es el 7º país de Latinoamérica. Si bien Venezuela tiene una de las fuerzas armadas más grandes de Latinoamérica, en cuanto a su personal, su poder efectivo ha caído por el colapso económico y la corrupción, dice el diario Mercurio. El total de naves son 229, tiene 30 casas de combate, 88 helicópteros, 49 aviones de transporte y aviones de entrenamiento y ataque ligero 75. Lo que dicen sí es que esas son las cifras, pero el punto es cuántos vuelan de estos. El total de naves es una fragata, un submarino y buques de patrullaje, 25. El poderío terrestre son 172 tanques, 8.802 vehículos, que no sabemos qué puede ser hasta un furgoncito, artillería móvil 48, artillería remolcada 100 y lanzacohetes múltiples 36. ¿Ya? Esta es la cifra del total de stock de equipamiento, pero el número preparado para combate es menor. ¿Y cuál es su inversión en defensa? Dicen que es el 0.5% en relación al PIB, y según el mismo organismo el gasto en 2023 fue de 3.9 millones de dólares. Y 649 millones de dólares fue el presupuesto en 2024 según el informe de Military Balance. ¿Ya? Tiene vínculos militares con China y Rusia. En los últimos años también con Irán, por eso decían que tenía posiblemente una capacidad de tener algunos misiles mejor. Y su equipamiento antiguo es norteamericano, ¿cierto? Y esa es la asistencia técnica. Si lo comparamos con la capacidad militar que tiene Estados Unidos,
es incomparable, pues es una de las potencias militares más importantes, si no es que la más importante, tal vez no en cantidad de efectivos, pero sí en tecnología. ¿Cierto? Entonces como que no hay mucho que hacer y en definitiva también, yo entiendo que los grupos de militares de carrera, por decirlo así, del gobierno venezolano sacan sus cuentas, pues, o sea, chuta, aquí no vamos a poder hacer nada. Sí me llamó, no sé si ustedes lo han visto, me llamó la atención de que se entrevistaron a algunos venezolanos, algunos periodistas venezolanos que están en Venezuela y dijeron que la población realmente no está tan preocupada de esto porque tiene otras dificultades. La alimentación, algunos problemas energéticos internos. Y como que no ha sopesado esto, pero que tal vez eso cambie con la noticia del hundimiento y destrucción de esta embarcación y la muerte de las personas que estaban ahí. A pesar que Maduro dice que es inteligencia artificial, que ahora va a servir para muchas cosas, ¿cierto? De hecho, les cuento, en Temuco hubo un proceso donde se determinó que hubo manipulación de una prueba, por lo que leí hoy día, por inteligencia artificial y se logró cuestionar. Que antes era montaje fotográfico, ¿cierto? Entonces aquí uno podría haber dicho antes que fue un montaje de un video, pero se dice que las imágenes son de inteligencia artificial. Eso es lo que dice Maduro. Nosotros entendemos que fueron efectivas. Bueno, les vuelvo a hacer la pregunta si no lo recuerdan. ¿Cómo creen que ustedes que va a terminar este conflicto? ¿Va a terminar con un combate, una guerra de corta duración, una extracción de Maduro a través de un comando, la fuga de Maduro a un país, una negociación? ¿Cómo creen que ustedes que va a terminar? Y lo otro, ¿cuál creen que es la mejor forma en que puede terminar? ¿Cierto? De hecho, hay personas de la oposición de Venezuela que dicen que los que quieren que haya una invasión militar son principalmente venezolanos que no viven en Venezuela. Porque efectivamente es distinto estar en el país, me imagino yo, y ver que viene una invasión de esta envergadura porque algo irá a suceder. No es menor. Pero me llamó la atención otros datos que les quería compartir. Disculpen el desorden, pero es el comentario de lo que he visto, mi reacción. Es que salieron bastantes publicaciones con respecto al intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, recordando algunos eventos donde hubo intervención tanto política, militar o económica. Y para qué recordar el caso del gobierno de Nixon en el 73 con el golpe de Estado en Chile, donde la CIA intervino y hubo apoyo económico en Chile. Aparecen otros países más, ¿cierto? Estaba el caso de Panamá, que fue en 1989 con Bush, donde fue una invasión al país con 26.000 soldados, que son mucho menores que la cantidad de soldados que supuestamente tienen las fragatas que están frente a Venezuela en la costa caribe, ¿cierto? Y hubo 28 muertos, 300 heridos y 500 arrestados. O sea, no fueron, por suerte, no tantos muertos, que aquí no sabemos cómo van a ir. Uy, perdón, no eran 28. Hubo alrededor de 3.000 víctimas, 28 fue en el año 64 por acá. Corrijo, fueron 26.000 soldados, que sí lo habíamos dicho bien, y fueron 3.000. Y fue acusado de narcotráfico, que es el mismo caso de Venezuela. Y hay otros hitos, ¿cierto? Colombia, Bolivia, Brasil en el 64, que no lo sabía, y otras islas, Puerto Rico, y Haití, y otros países, Argentina, Chile, Colombia, ¿cierto? Quizás el único que no tiene una intervención directa, por lo menos en esta infografía, es Perú, ¿cierto? Y no aparece tampoco Ecuador. Entonces, estos son el argumento que hay para algunos sectores que es un intervencionismo. O sea, en estricto rigor sí, pero es pensando en que uno reconociera que el gobierno actual era efectivamente el gobierno institucionalmente legal. Y como se considera que es otro el presidente, no es un gobierno legal y por lo tanto no habría intervencionismo. ¿Qué otra cuestión? Estuve conversando con mis alumnos y con unos amigos, chequeando también qué sucede con esta situación y cómo se llega a esto. Lo que pasa es que varios analistas han hecho el análisis jurídico respecto a que la determinación de que el Cartel de los Soles sea considerado un grupo de terrorismo es una calificación jurídica dentro de Estados Unidos que tiene distintas etapas. Y cuando se logra esa nominación de que es una entidad vinculada al terrorismo, le da muchas herramientas al presidente de Estados Unidos para no tener que solicitar algunas autorizaciones al Congreso y actuar directamente a través de instrucciones ejecutivas, ¿cierto? De estos decretos. ¿Por qué? Porque no está declarando una guerra a un país, donde sí tendría que pedir autorización al Congreso, como sucede en muchos de nuestros países, que si hay un conflicto, el presidente tiene que pedir autorización al Poder Legislativo. No, como es la persecución de delincuentes que afectan a la seguridad de un país, puede perseguirlos en cualquier lugar y por lo tanto podría utilizar todos los medios legales que le da esa clasificación para eso. Lo podrían ver ustedes, aparece esa información si uno va al gobierno norteamericano a la situación del Estado Mayor. Pero hay una opinión que me llamó la atención porque ha costado encontrar, no sé si les pasa a ustedes, opiniones de embajadores que
que manejan la trayectoria docente de historia y principalmente de militares. Yo podría decir que uno de los que a nivel latinoamericano ha dado posiciones más claras es un analista argentino que fue, si no me equivoco, embajador y canciller. Por ahí les voy a dejar el nombre abajito para que lo puedan ver, porque me ha parecido que, por ejemplo, maneja muy bien lo que son las naves, porque uno que no es del área o no le gusta estos temas de guerra, no sabe qué significa una fragata, cuál es la capacidad de fuego que tiene, y ellos sí lo entregaban. Pero encontré este artículo, que se lo voy a compartir, que es de Bloomberg, donde James Stavris, que es columnista de Bloomberg, es almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos. Ese era un tipo que sabe y ex comandante supremo aliado de la OTAN y vicepresidente de Asuntos Globales de Carlyle Group. Entonces él dice: el ejército estadounidense acaba de enviar un mensaje claro a Maduro y Venezuela. La Fuerza Naval estadounidense, enviada al sur del Caribe, reforzará la presión sobre los carteles de la droga y un régimen venezolano beligerante que se beneficia de ello. Esto fue el 2 de septiembre. ¿Por qué? Por el ataque y la destrucción que tuvieron de esta nave. Dice: en el Caribe Sur se está llevando a cabo una poderosa concentración naval frente a las costas de Venezuela. Este incluye 3 formidables destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke de 10 toneladas del armado estadounidense y un grupo de ataque anfibio centrado en 2 enormes buques de guerra clase San Antonio de 25.000 toneladas que transportan infantes de marina estadounidense, helicópteros y lanchas de desembarco en la playa. Los destructores llevan misiles de crucero Tomahawk, que son los que siempre hemos visto nosotros en los conflictos en el Medio Oriente, ¿cierto? Nos llama la atención porque yo decía: oye, tan lejos que veíamos esto. Los veíamos en otros continentes y nosotros pensamos que teníamos una ilusión, que aquí no pasaba nada. También se ha dicho que si esta flota estuviera frente a otros países, la opinión internacional, la comunidad internacional hubiera tenido otra reacción. Hay que pensar que Sudamérica en realidad no ha dicho mucho, porque no muchos países tienen relación con Venezuela y además porque Venezuela se comportó en forma muy altanera y muy bravucona con los otros países, ¿cierto? Y de partida porque no lo reconocen como gobierno, entonces voy quedando solo el gobierno. Entonces sigamos viendo la información que dan con respecto a estos datos. Yo le decía esto de los destructores de Tomahawk, que son los que veíamos cuando vemos los conflictos en Medio Oriente. Una sofisticada capacidad de defensa aérea y recopilación de inteligencia y 2 helicópteros multipropósito cada uno. Los grandes buques anfibios pueden desembarcar su batería principal, una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina de 2.500 infantes marina, con gran rapidez en cualquier punto de la costa norte de Sudamérica. Es posible que un submarino de ataque de propulsión nuclear, ojo, porque decían que no es lo mismo propulsión nuclear a un submarino nuclear. Entiendo que propulsión nuclear es la autonomía y velocidad que tiene versus uno nuclear que tiene cohetes nucleares, ¿cierto? También está operando en la zona. En conjunto, más de 4.000 marines e infantes de marina y al menos media docena de importantes buques de guerra operan 1.000 millas de Estados Unidos en una zona con intensa actividad marítima comercial, plataformas petrolíferas, actividad pesquera y cruceros. ¿Por qué se está produciendo este potente despliegue ahora y cuál es su objetivo? Dice este analista. En apariencia, las fuerzas están preparadas para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, un objetivo loable. Un ejemplo de ello es la supuesta destrucción por parte del ejército estadounidense el martes de un barco que, según el secretario de Estado Marco Rubio, había salido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Sin embargo, la mayoría de los cargamentos de droga a Estados Unidos se desplazan por la costa del Pacífico, dice este experto, a través de aguas de costa oeste de Centroamérica desde fuentes en la cordillera de los Andes. Muchos cargamentos se realizan por aire, lo cual una flotilla naval tendría poca capacidad de interceptar sin un portaaviones. Es que otro punto que habla él, yo no sé si les parece a ustedes porque tenemos bastante conocimiento. Lo que dice este experto, por lo menos en su artículo, es que es la misma capacidad que habría, o sea, dice el mar es grande. Podrían pasar a algunos barcos pequeños, sí, pero pasan por el otro sector que el Pacífico, pero el Pacífico es inmenso en comparación al mar del Caribe, ¿cierto? Que es parte de esa cola del Atlántico que se mete en Centroamérica. Y por lo tanto, por eso está centralizado en este lado, porque es más fácil de testear y en la zona donde regularmente habían ingresos, por lo que decía Estados Unidos. ¿Qué más dice? El mar es vasto y la cantidad de buques de patrullaje constituyen una presencia mínima incluso con sus radares y sus sonares de largo alcance. Imaginen patrullar el estado de Texas con media docena de patrullas y se darán una idea. Esa es la comparación que hace él. Si el objetivo es detener el flujo de drogas, un plan más acertado sería aumentar los recursos de recopilación y de inteligencia disponibles para el Comando Sur, incluyendo satélites sofisticados, intercepción de teléfonos celulares, utilizando su moderno centro de comando en Doral con centro de fusión de datos e inteligencia. Estados Unidos también podría aprovechar mejor la fuerza de tarea conjunta e integrar
Sur, en Cayo Hueso, una coalición de más de 20 socios nacionales, en comparación con una docena durante mi mandato hace más de una década. Y agencias policiales y de inteligencia estadounidenses, esa podría ser la mejor manera de evaluar la inteligencia y luego desplegar las embarcaciones de la Guardia Costera, pequeña, rápida y con amplia experiencia en la misión, para realizar intercepciones. Eso es lo que dice él. Bueno, en grandes líneas lo que dice este experto es que si el interés fuera la persecución del narcotráfico, habían herramientas más óptimas para realizarlo, y él entiende que hay otro fondo también aparte de esto, que también nosotros entendemos, ¿cierto? Que hay otro fondo. O sea, fue como la excusa jurídica, lo voy a mirar desde mi punto de vista, para estructurar una persecución, pero sí hay bastantes antecedentes de que efectivamente este cartel tiene sus bases de operaciones o un proceso de negociación con el gobierno de Venezuela para poder hacer su negocio, ¿cierto? Sigamos con lo que dice este experto. Estábamos viendo que él decía que podían ser la Guardia Costera. La gran y robusta flotilla naval puede construir mediante la recopilación de inteligencia, proporcionar helicópteros embarcados y pequeñas embarcaciones, y brindar apoyo físico logístico en el mar a los equipos de inteligencia de la Guardia Costera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Control de Drogas. Él dice que en realidad las fuerzas militares podrían colaborar más que nada. Pero los grandes buques de guerra tienen otra misión: enviar un mensaje muy claro al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Los misiles Tomahawk lanzados desde destructores submarinos no pueden hacer mucho contra el narcotráfico, pero sí pueden destruir infraestructura petrolera y gasífera crucial para la generación de ingresos. Que ese es un buen punto, ¿eh? Porque si uno recuerda cómo han sido los otros conflictos, en general no ha sido el ataque directo a los jefes de Estado, sino que ha sido poner presión principalmente en los ingresos económicos, y uno recuerda que si son países petroleros hay bombardeo o destrucción de refinerías de petróleo. Recuerden que con Ucrania estaba el temor de el ataque a una planta nuclear. Entonces lo que se dice es que se está tratando de evitar que el negocio del narcotráfico que financia a los cabecillas militares de Venezuela surta efecto. Y por lo tanto, él dice, claro, si va a haber un enfrentamiento, primero va a ser el lanzamiento de misiles para destruir focos relevantes que produzcan ingresos para el país, y eso es el petróleo, ¿eh? Y que también efectivamente hay gente en esa refinería. Sigamos viendo lo que dice este señor. Dice: los marines estadounidenses no van a derribar lanchas rápidas traficantes de drogas como en Miami Vice, pero podrían usarse contra plataformas petroleras y gasíferas o bases militares venezolanas en la costa. Los submarinos y destructores pueden hundir buques de guerra venezolanos y derribar aeronaves militares. Maduro, cuya cabeza tiene una recompensa de $50 millones, entiendo que la más alta que ha habido, y está involucrado en el narcotráfico, según funcionarios estadounidenses, es el blanco de esta señal. Dice este señor que conocía a Maduro en mi tiempo en el Comando Sur cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Leí su biografía y no me impresionó su primer trabajo como conductor de autobús y líder sindical. Cuando lo conocí en un sitio neutral durante una conferencia regional en Sudamérica, me pareció improbable que tuviera el empuje ni la astucia necesarios para suceder a su jefe, el carismático, inteligente Hugo Chávez. Dice: lo subestimé. Claro, yo no sé si les queda claro a ustedes, y tienen la misma impresión, que Chávez tenía más capacidad política y de hecho levantó todo este movimiento. Y que este señor no iba a tener la capacidad de continuar, pero parece que sí lo tuvo. Con inteligencia de algún tipo, con el uso de la policía secreta, con violencia, pero se ha perpetuado. De hecho, redujo a su mínima expresión a la oposición, también producto de que no se ponían de acuerdo, que es un gran problema cuando hay dictadura, ¿cierto? Si las oposiciones no se ponen de acuerdo para sacar al mal mayor, que es el dictador de turno, no lo logran. Y parece que el ejemplo más claro es el caso de Venezuela. Bueno, dice, eso fue en 2009. Hoy no solo ha conciliado el control de Venezuela, sino que se ha convertido en una importante espina al costado de Estados Unidos. ¿Podría ser más que Cuba? No lo sé. Y de muchos de sus vecinos, especialmente Guyana, a la que amenaza regularmente con invadir, y Colombia, un aliado cercano a Estados Unidos. El despliegue estadounidense y las expresiones de apoyo de algunos vecinos de Venezuela han provocado estallidos de ira de Maduro. ¿Pero qué más quería si no los quería nada? Quien afirma que el imperio se ha vuelto loco y promete derrotar el imperialismo norteamericano. Estados Unidos debería seguir intensificando su lucha contra el narcotráfico que alimenta el régimen corrupto de Venezuela y socava la paz y la prosperidad de sus vecinos. Una diplomacia cañonera sería que envíe a Maduro y a la región una señal de la capacidad y la intención de Estados Unidos en un acompañamiento útil. Eso es lo que dice la señora. En general apunta a lo que yo les comentaba. Les recuerdo quién es. Él es James Stavridis, que es columnista, Stavridis, columnista de opinión de Bloomberg, almirante retirado de la Marina de Estados Unidos y es comandante supremo aliado de la OTAN y vicepresidente de Asuntos Globales de Carlin Group. Me costó el nombre de la Stavridis.
Entonces este señor hace un análisis y apunta a una cuestión que yo les quería proponer al principio. ¿Cómo creen que ustedes que va a terminar este problema? Este conflicto entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. ¿Va a haber invasión? ¿Va a haber una presión y una extracción del dictador? ¿Va a haber una negociación para que él huya o él va a arrancar sin negociación? Y por lo tanto podría formarse una suerte de guerra civil interna, esperemos que no. ¿O va a haber un proceso de transición para llegar a un sistema democrático, olvidándose de este caballero los problemas que no ha producido a toda Latinoamérica y principalmente a su país, Venezuela? Eso es lo que uno, les pregunto yo a ustedes, eso es lo que uno podría estimar. Yo me gustaría que hubiera una transición democrática, aunque este caballero se vaya sin ir condenado. Pero, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Porque una cosa es lo que uno quiere y uno es lo que uno cree. ¿Va a haber invasión? ¿Va a haber un ataque directo a los líderes? ¿Va a huir Maduro? ¿O se va a mantener y vamos a tener esta situación durante un buen tiempo para lo que puede significar tanto para los ciudadanos de Venezuela como para todo el continente? No sé qué opinan ustedes. Vamos a dejar una encuesta también para que me puedan comentar y me dicen ustedes qué opinan de esto. ¿Qué opinan de esta situación que quizás al terminar este video haya cambiado? Porque ya hoy día se informó del primer barco salido de Venezuela hundido por la flota norteamericana que está frente a las costas de Venezuela. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado la reacción y me comentan. Gracias por comentar, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.